Hola chicos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre operaciones con vectores, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de la operación de adición, ¿no? Y más adelante vamos a hablar sobre la resta o la sustracción y también de la multiplicación, ¿no? Con vectores. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte y compartir el video, ¿no? Para poder apoyar a los demás que lo necesiten. Ya, empecemos. Por ejemplo, para poder realizar, ¿no?, una operación, ¿no?, sea adición, sustracción o multiplicación, siempre necesitamos, ¿no?, dos términos o dos expresiones. Entonces, para poder realizar operaciones con vectores, vamos a tener dos vectores. En esta oportunidad tenemos al vector A y al vector B, ¿no? Vemos que el vector A está, ¿no?, en el eje X y el vector B tiene una dirección de teta, ¿no? Tiene un ángulo. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice o qué debemos hacer para poder hallar, por ejemplo, la suma, ¿no?, de ambos vectores? Tenemos que dibujar ambos vectores uno a continuación de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para empezar tenemos que identificar: este es el origen, este es el extremo del vector A, y este es el origen del vector B, y este es el extremo del vector B. Entonces tenemos que dibujar, dice, nuestro vector, ¿no? Por ejemplo, primero dibujamos nuestro vector A, ¿no?, nuestro vector A, y a la seguida vamos a dibujar el vector B, pero el origen tiene que coincidir con el extremo de A. Es por eso uno a continuación de otro. Entonces dibujamos nuestro vector B, ¿no? Y ahora la resultante va a ser ¿no?, un segmento dirigido que va a tener como punto de origen, ¿no?, el origen, ¿no?, del vector A y el extremo del vector B. En otras palabras, vamos a generalizar, va a tener el origen del primer vector y el extremo del último vector dibujado o representado. Entonces vamos a dibujar. Y aquí tendríamos nuestro vector resultante o el vector suma. Por ejemplo, lo vamos a representar con una R, ¿no? Y esto va a ser igual, ¿no?, a A más B, ¿no? Esa es la suma. Entonces, esa es la definición, ¿no?, de cómo sumar vectores de manera geométrica. Ahora, para poder relacionar los módulos, por ejemplo, del vector resultante y los módulos de los vectores A y B, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, presente esto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de módulo, estamos hablando de la longitud del vector, ¿no? Entonces, yo por ejemplo tengo acá el módulo de A, también lo puedo representar con la letra A, ¿no? Se suele representar con la letra A o entre barras, ¿no? En esta oportunidad, para facilitar las operaciones, la vamos a representar con la letra A, pero sin la flechita arriba, ¿no? Ya que la flechita arriba nos menciona que todo estamos hablando de un vector, ¿no? Esta representa un vector, pero esta representa un módulo. Entonces igualito, ¿no? Tenemos el módulo vector B, también que lo podemos representar con la B. Pero para poder relacionarlo tenemos que recordar una propiedad, ¿no?, de resolución de triángulos rectángulos. Por ejemplo, si yo tengo el triángulo rectángulo A, B, C, ¿no?, y como dato me dan la hipotenusa, por ejemplo, en esta oportunidad yo digo que es A. Yo puedo hallar, ¿no?, los catetos en función del ángulo, ¿no?, teta, del ángulo teta. Entonces, ¿esto qué sería igual? A por seno de teta, ¿no? Y esto sería, aquí sería igual a por coseno de teta, ¿no? Entonces vamos a utilizar, ¿no?, la longitud de los vectores y la relación, por ejemplo, ¿no?, en un triángulo rectángulo, ¿no? Ahora vamos a volver a dibujar nuestros vectores para poder relacionar. Por ejemplo, primero dibujamos, como ya hemos dicho, el vector A, pero en este caso vamos a trabajar con los módulos. Por ejemplo, el módulo A son las longitudes, ¿no? Y por acá tenemos B, ¿no? B. Y sabemos que la resultante va a estar aquí, ¿no? Va a estar aquí. Esta sería la resultante con la letra R, ¿no? Es el módulo. Ahora, para poder relacionarlos, tenemos que, ¿no?, dibujar, ¿no?, otro triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo rectángulo sería? Va a ser esto, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo trazo, por ejemplo,
prolongo el vector A, ¿no? No, claro, la prolongo el vector A. Voy a trazar una distancia del extremo del vector resultante hacia esa prolongación, formando un ángulo de 90, ¿no? Formo un ángulo de 90. Entonces yo me doy cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta que este pedazo, ¿no? Este pedazo, ¿a qué va a ser igual? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a, si tengo acá un teta, va a ser igual a b por seno de teta seno. Y este pedazo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a b por coseno de teta seno, ¿no? Entonces yo veo un triángulo rectángulo más grande, ¿no? Que es A, B, C. En ese triángulo rectángulo, por ejemplo, yo digo que el segmento AC, ¿cuánto mide? Va a medir A más B por coseno de teta, ¿no? Entonces yo puedo aplicar ahí el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿No? Por el teorema de Pitágoras. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Que R, como es el módulo, ¿no? R al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cuadrado o a la suma de cuadrados de las hipotenusas. En este caso va a ser igual a más B por coseno de teta al cuadrado más B por seno de teta al cuadrado, ¿no? Entonces ya tendríamos desarrollando, ¿no? Que R al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A al cuadrado más dos veces, ¿no? Dos veces A por B por coseno de teta, ¿no? Más B por coseno de teta al cuadrado, ¿no? Sería B al cuadrado por coseno de teta al cuadrado. Este es el desarrollo, ¿no? Del binomio. Más B al cuadrado por seno de teta al cuadrado. Ahora puedo factorizar, ¿no? Tendría R al cuadrado más dos veces A por B por coseno de teta más, acá factorizo el factor común que es BB, B al cuadrado por coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Entonces, ¿qué vemos? Ahí vemos una identidad conocida, ¿no? Conocida, muy conocida. ¿Qué es esto? Esto es igual a la unidad, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Y decimos que R al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más, ordenando, ¿no? Acá no sería B al cuadrado por 1, B al cuadrado más dos veces A por B por coseno de teta, ¿no? Ahora, podemos aplicar raíz, ¿no? Entonces aplicamos R va a ser igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más dos veces A por B por coseno de teta. Entonces nos preguntaremos, profesor, pero acaba más, ¿no? Acaba más y menos. Entonces vamos a trabajar con el signo positivo, pero ese tiene su porqué. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una longitud. ¿Qué es R? R es el módulo del vector R, ¿no? Del vector R. Pero el módulo, ¿qué es? El módulo es una longitud. Por ende, una longitud no puede tener signo negativo. Chicos? Entonces, siempre que, por ejemplo, dibujemos, ¿no? Nuestro vector, ¿no? Uno a continuación de otro y tengamos un ángulo, ¿no? Teta, como en este caso, vamos a utilizar esta propiedad o esta fórmula. Pero esta fórmula, ¿no? Esta fórmula lo podemos relacionar, por ejemplo, con el método del paralelogramo, ¿no? Es la misma fórmula, ¿no? Solo que se ha, por ejemplo, desplazado el vector B de un punto a otro punto, ¿no? Entonces vamos a verlo aquí. Ya, chicos, ¿qué nos dice el método del paralelogramo? Método del paralelogramo. ¿Qué nos dice el método del paralelogramo? Nos dice que nuestros dos vectores tenemos que dibujarlo con un mismo punto de origen. O sea, ¿qué nos dice? Que, por ejemplo, tengo acá mi vector A, y el vector B tiene que tener el mismo origen. O sea, el origen del vector B tiene que partir de ahí. Entonces tendría esto, ¿no? Tendría esto, el vector B.
pero yo sé que el vector b forma un ángulo teta con el eje x, entonces esto sería teta. Entonces, para poder llegar a esta fórmula, tenemos que llegar a esto, a esto. ¿Cómo? Mira, voy a formar un paralelogramo, pues. Mira, voy a trazar una paralela al vector a que pase por el extremo de b. Ya. Y voy a trazar otra paralela que pase por el extremo de a, pero sea paralela al vector b. Ya. Y al trazar esas paralelas van a intersectarse en un punto, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el punto P y este que sea el punto A, ¿ya? Y ahora, para poder obtener el resultado o la gráfica del vector resultante, ¿no? Tengo que juntar esos puntos, o sea, el punto A y el punto B. Entonces la resultante va a tener como origen el punto A y como extremo el punto P. Entonces yo dibujo mi nuevo vector resultante, que sería esto, ¿no? Que sería esto. Y esto sería mi vector resultante. ¿Y cómo yo hallo el módulo de ese vector resultante? Con desplazar, ¿no? Solo me quedaría desplazar, ¿no? Por ejemplo, voy a desplazar el vector B. Por ejemplo, este vector B que vemos acá, voy a desplazarlo aquí. Pues la característica del paralogramo es que los lados opuestos son iguales, aparte de ser paralelas, ¿no? Entonces yo puedo decir esto, mira. Si este es teta, ¿no? Por la propiedad del paralogramo, esto va a ser teta. Pero como este es B, yo también puedo trasladar acá el B. ¿No? Acá. Y este sería mi vector B. ¿No? Y entonces veo, ¿no? Que A y B están uno a continuación de otro. Y este es el vector resultante, ¿no? De A más B. Entonces yo me doy cuenta que es lo mismo que aquí, ¿no? Que es lo mismo que aquí. Entonces yo puedo aplicar esta fórmula. Es por eso que cuando tú tienes, por ejemplo, dos vectores, ¿no? Cualesquiera que tengan el mismo punto de origen, ¿no? Y formen un ángulo, en este caso teta, se va a poder aplicar, ¿no? Esta propiedad, que es, ¿no? Que el módulo va a ser igual a la raíz, ¿no? Cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Los módulos de los vectores que vas a sumar, más 2 veces a por b, el módulo de ambos, por coseno de teta. Entonces, vas a aplicar, y que esto es lo mismo, ¿no? Es por eso que se relaciona bastante con el método de paralelo. En otras palabras, casi es lo mismo, ¿no? Entonces ya vemos, ¿no? Ya vemos, ¿no? Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, del método del triángulo, ¿no? Del triángulo, ¿no? Y casos particulares. Ya. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? una infinidad de vectores? O, por ejemplo, se forme, ¿no? un ángulo así conocido como 90. Vamos a empezar, por ejemplo, con el ángulo que forme. Por ejemplo, yo tengo acá mi vector A, ¿no? Mi vector A, y acá tengo mi vector B. Yo al dibujar, ¿no? un vector a continuación de otro, me doy cuenta que el vector A con el vector B forman un ángulo de 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces yo al aplicar esa propiedad o la propiedad anterior, ¿no? O la propiedad anterior que me dice que yo dibujo uno a continuación de otro, entonces la resultante va a ser esto, ¿no? Así me dice, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Voy a dibujar, pues, ¿no? Voy a dibujar mi resultante. Voy a dibujar para poder entender mejor, mira. Ahí. Dibujo mi resultante. No, este va a ser mi resultante. Entonces, ¿qué voy a decir? Que, ¿no? Que el vector A más el vector B es igual al vector R, ¿no? Al vector resultante. Pero, mira, veo que A con B forman un ángulo, que es 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces, puedo aplicar, ¿no? la fórmula principal, ¿no? La forma principal. ¿Qué era? Que el módulo de la vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por coseno de teta, ¿no? Así era, ¿no?
Pero en en este caso, coseno de teta, ¿cuánto es? 90 grados, ¿no? Entonces sería 90 grados. Entonces yo digo que R va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más, mira, si coseno de 90 es 0, todo esto se hace 0. Entonces va a ser 0. Entonces más 0. Llegando, ¿no?, a la fórmula final, que es R es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un caso particular cuando el ángulo en esta posición sea 90. Y va a ser lo mismo, ¿no?, para el método de paralelogramo. Pero si yo dibujo, por ejemplo, ambos vectores con el mismo punto de origen, por ejemplo, yo tengo aquí el vector A, entonces para que tenga el mismo punto de origen, de aquí tiene que partir B. Entonces tendría acá, ¿sí, no?, que sería el vector B, ¿no? Entonces yo sé que el vector A con el vector B forman 90. Es lo mismo, ¿no? Entonces estaría aplicando la misma, ¿no?, la misma propiedad, o esa propiedad, ¿no? Y me quedaría esto, ¿no? Entonces la resultante, ¿no?, en este caso también, por ejemplo, en este caso sería esto, bueno, esto. Este sería R, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no?, en ambos casos. Si tú aplicas el método, ¿no?, principal de donde hemos partido o el método, ¿no?, del paralelogramo, va a ser lo mismo, ¿no?, y vas a llegar a la misma respuesta. Entonces, siempre que tú ves dos vectores que formen 90 grados entre sí, o entre ellos, vas a utilizar esto, ¿no?, que R va a ser igual, ¿no?, el módulo de la vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo, ¿no?, del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado, ¿no? Entonces también vamos a poder hablar, por ejemplo, del método del polígono, ¿no? Método del polígono. Método del polígono. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando tú tengas vectores, ¿no?, puede ser el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el vector A, el vector B, el vector C, el vector D. Para poder hallar el resultado de esa infinidad de vectores, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la misma definición. El origen del primer vector con el extremo del último vector. Tengo que juntar. Y el vector nuevo graficado va a tener como origen el origen del primer vector y como extremo el extremo del último vector. Y esto sería mi vector resultante, ¿no?, donde R va a ser igual a A más B más C y más D, ¿no? Es el método del polígono. Pero ¿qué pasa cuando el polígono se cierra, o no? O se cierra, ¿no? Se cierra, ¿no? Se cierra, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo mis polígonos, ¿no? Polígono A, B, C, ¿no?, D y E, ¿no? O sea, tengo acá A, B, C, D y E. Veo, mira, ¿qué estoy viendo? Que siempre, ¿no?, que parta, por ejemplo, parto acá, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, y están en uno a continuación de otro, ¿no? Entonces no veo un vector que esté, ¿no?, en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario, o sea, en este sentido. Entonces, como se cierra, ¿no? Como se cierra, ¿no? Se cierra, es un círculo, ¿no?, que siempre va a estar ahí girando. Entonces, nuestro vector resultante en este caso va a ser igual a 0, siempre y cuando se cierre, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo tres vectores, por ejemplo, yo tengo el vector M, el vector N, y sigue otro vector L, cierra, ¿no? Cierra el polígono, más no parte otro vector de este punto hacia este punto, sino que parte del extremo al origen del principio. Entonces lo cierra, ¿no? Lo cierra el polígono. Entonces la resultante en este caso también sería igual a 0. Entonces así, ¿no?, podemos generalizar, ¿no?, para cualquier polígono que al dibujar los vectores uno a continuación de otro se cierre el polígono, entonces la resultante va a ser igual a 0. ¿Sí, chicos? Entonces son casi todos los métodos para poder hallar. Ya, chicos, acá tenemos el ejercicio. ¿Qué nos dice? Dado el siguiente conjunto de vectores donde el módulo de A es igual a 5 unidades y el módulo de D es igual a 3 unidades, nos pide determinar el módulo de la resultante.
Entonces vamos a hallar esto, ¿no? ¿Qué nos pide? El módulo de la resultante. Entonces sabemos que, por ejemplo, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E, tenemos que obtener la resultante. Esa es la resultante, la suma, ¿no? Nos va a dar otro vector resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos, fijémonos bien. No tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vectores y forman un polígono, ¿no? Un polígono. Y vamos a ver si los vectores están graficados uno a continuación de otro. Por ejemplo, tenemos colita, cabecita, pero acá no hay colita, es cabecita. Ah, no, está mal. Acá tenemos colita, cabecita, colita, cabecita. Entonces, si pudiéramos hacer que nuestra D, ¿no?, esté graficado en sentido opuesto, tendríamos, ¿no?, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, y el vector A cierra, ¿no? Cierra, pero teniendo como punto de origen el vector de partida E y el fin, ¿no?, como extremo, el último vector B, que sería, ¿no?, el extremo del vector B. Entonces A sería la resultante de estos 4 vectores, ¿no? Pero acá el vector D no está graficado como debe ser. Entonces podemos graficarlo, ¿no? Y también fijarnos que acá nos da un ángulo de 60 grados. Pero ese ángulo de 60 grados lo forman el vector A con el vector D. Si nos fijamos, ¿no? Si nos fijamos, es la prolongación o la línea de acción del vector D. Entonces tenemos que tratar de relacionar D con A, ¿no? D con A para poder obtener las restantes. Vamos a graficar de nuevo. Pero para graficar de nuevo hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, si yo tengo un vector, por ejemplo, A, y el opuesto de A va a tener un sentido contrario, que es este, y va a estar representado con menos A, ¿no? Entonces vamos a utilizar eso. Por ejemplo, yo voy a graficar, ¿no? Por ejemplo, voy a graficar la misma gráfica. Por ejemplo, acá tengo, ya voy a graficar la misma gráfica. Miren. Tengo acá el vector A. Acá tengo el vector E. Acá tengo el vector B. Y acá tengo el vector C, ¿no? Pero en este caso no voy a graficar el mismo vector D, sino que voy a hacer, voy a graficar el opuesto de D, ¿no? O sea, esto va a ser menos D, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, si yo lo grafico de esta manera, no, está en forma 60 grados, que el vector E, por ejemplo, tenemos colita, cabecita, acá también tenemos colita, cabecita, igual, ¿no? Para el vector C, colita, cabecita, y para el vector B, colita, cabecita, y el vector A es la resultante, ¿no? Porque parte del origen del primer vector y como extremo tiene el extremo del último vector, ¿no? Esa es la propiedad del polígono. Entonces diríamos, ¿no? Diríamos que en esta gráfica tenemos que E más menos D más C más B, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a A, ya que A lo cierra, ¿no? Y es la resultante, es igual a A, ¿no? De esto tendríamos que el vector E más el vector C más el vector B, ¿a qué va a ser igual? Al vector A, ¿no? Más que, mira, más por menos es menos, ¿no? Pero como tiene menos D, pasa al otro mismo con más, ¿no? Sería más D. Entonces yo tengo esta relación que E más C más B es igual a A más D. Entonces mira, ¿no? Mira. Aquí, ¿no? Aquí, yo puedo decir, ¿no?, que por ejemplo, E más C más B, ¿no? O sea, E más C más B, ¿a qué es igual? Es igual a A más D. O sea, estos tres me da A más D. Pero acá tengo otra vez A más D, ¿no? O sea, más A más D. O sea, tendría dos veces A más D. O sea, tendría dos veces, ¿no?, A más el vector D. ¿Y esto sería igual a qué? Y esto sería igual a la resultante, ¿no? Esto sería igual a la resultante. Esto sería igual a la resultante. Entonces, yo estaría hallando la suma del vector A más D para hallar la resultante. Entonces yo voy a graficar de nuevo, ¿no? Voy a graficar de nuevo. Vamos a borrar esto.
para poder utilizar eso. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el vector A, que está así. Pero el vector D estaba en sentido contrario que esto, ¿no? O sea, va a estar así. Este es el vector D. Al principio era así, ¿no? Vector D. Y estos dos vectores formaban un ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces yo puedo aplicar, ¿no? La fórmula, ¿no? Donde me dice que el vector resultante, o el módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de los vectores al cuadrado. Módulo del vector, ¿no? El módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado más dos veces el módulo de A por el módulo de B por coseno de eso, de ese ángulo, 60 grados, ¿no? ¿Y esto a qué sería igual? R a qué sería igual. R sería el módulo, sería 5, ¿no? Sería raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 veces 5 por 3 por coseno de 60, ¿no? Coseno de 60, ¿cuánto es? Ya no ponemos coseno. Coseno de 60 es un medio, ¿no? Un medio. Entonces, nuestra resultante, ¿qué sería igual? Nuestra resultante sería igual a un valor numérico, ¿no? Y es la tarea de ustedes, ¿no? Que obtengan el resultado. Y chicos, no se olviden de suscribirse y compartir el video, ¿no? Y apoyarme con un like para más videos. Nos vemos.